¿Cuántas historias hemos escuchado o nos han contado acerca del peligro y misterios del famoso tablero denominado como Ouija? Son muchas las historias sobre los contactos con entidades de otros planos a través de este famoso tablero, y es mucha la leyenda negra que cubre la práctica contactista a través del mismo. Pero comencemos por el principio. La palabra Ouija parece venir de una extraña mezcla germano-francesa que nos da el propio término a definir. Oui, sí, y ja, sí. Son dos términos análogos en sus correspondientes idiomas y no es más que una rotunda afirmación. Sí, sí. La Ouija es un tablero en el que se encuentran grabados y representados todos los caracteres del abecedario y los números del 0 al 9. Y en un lugar preferente se coloca el sí y el no. Como guía o máster se utiliza una tablilla acabada en punta o flecha, una arandela o cualquier otro artilugio que pueda cumplir una función señalizadora. El contacto tras una relajación mental de sus participantes comienza con una pregunta. Normalmente, ¿hay alguien ahí? Y si hay respuesta, comienza el rondo de preguntas y respuestas entre participantes y entidades contactadas. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro de la Ouija? Comienza Código Enigma. Muy buenas noches, aquí estamos una semana más en Código Enigma y a mi lado tengo a Eduardo Pereira. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos. Vaya Buenas noches tema. a todos. Menudo tema el que traemos esta noche. Sí, sí. Temazo. Temazo. Creo que del equipo soy yo el único que no ha hecho esto. Yo creo que del equipo eres el único que no tiene miedo a nada. Es correcto. Y lo veréis en las investigaciones. Bueno, pues... A esto le tengo mucho respeto. A ver cómo... Ya nos ponemos serios y a ver cómo queda el cuerpo después de escuchar algunas experiencias vividas por muchos de los que estamos aquí, que formamos el equipo, y por otros ajenos a nosotros. Vamos a hablar de los misterios de la Ouija. Yo lo que te voy a proponer es que voy a dejar aquí mi sitio a un profesional de esto, alguien que está informadísimo de esto. Mejor porque fíjate que estaba ahí medio equivocado y digo, a ver qué tenía yo por aquí. Y digo, porque claro, si no nuestros compañeros van a decir, los peligros de la Ouija. Y los misterios, bueno, y tú no me dijiste nada. Te lo vamos a perdonar, Si me perdonáis. Pues si te parece, vamos a que la gente vea nuestras redes sociales, cuáles son, para que se pongan en contacto con nosotros. Para que nos cuenten, Nos cuenten sus experiencias, nos manden sus fotografías, sus vídeos, y ya luego los investigamos un poquito. Pero ahora voy a dejar mi sitio aquí a alguien que, bueno, le vas a hacer una entrevista y que de esto entiende un montón. A Carlos Fernández. A Carlos Fernández. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, vamos con la entrevista a Carlos Fernández. Bueno, y vamos a tratar un tema esta noche ocurrido aquí en la provincia de Pontevedra, pero antes vamos a hablar y a presentar a quien nos lo va a contar, a Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, el tema del que vamos a hablar, que tiene mucha referencia con la Ouija, con ese juego prohibido, tiene mucho que ver con algo que ocurrió aquí, que vamos a contar después. Pero yo, por lo que tengo entendido, ya había antes unos juegos, bueno, unos juegos no, unas mesas, ¿no?, que hablaban y
y que también servían como medio. Sí, se llamaban mesas parlantes, sobre todo, por situarnos aquí, mucho antes de antes de la Guerra Civil Española. Incluso era muy habitual que, sobre todo en las capas altas de la sociedad, la gente pues intentaba contactar con los fallecidos. Démonos cuenta que en esa época estaba en auge el espiritismo, ¿no? en todo el mundo, especialmente en Europa. El presunto contacto con seres fallecidos estaba como muy de moda y era muy habitual que la gente pues acudiera a mediums o acudiera a estos juegos que en principio se llamaban mesas parlantes o veladores, tenía varios nombres, y en las que los oficiantes, las personas que querían comunicar, apoyaban las manos sobre la mesa y se interpretaba que si esa mesa daba un golpe, se levantaba y daba un golpe o daba dos, como un sí y un no. Era algo muy elemental, ¿no? Porque había que hacerle preguntas muy concretas para que la respuesta fuera o un sí o un no. Con la llegada del tablero Ouija, que empezó especialmente en Estados Unidos, claro, esto tenía un alfabeto, claro, se podían hacer palabras, digamos que la información era mucho más larga y claro, se abrió una nueva etapa, ¿no? En lo que es el contacto con espíritus. La Ouija cuando salió era un juego de mesa, o sea, no tenía nada que ver con lo que ahora es la Ouija, ¿no? Con el miedo que le tiene la gente y todo. Sí, bueno, la Ouija, ya digo, hablamos de hace 100 años, ¿no? Se utilizaba, pero no como algo tenebroso, sino no como un juego en el que te vayan a ocurrir desgracias ni que te vaya a aparecer el demonio, sino que era un método incluso utilizado por muchos padres y madres que habían perdido a sus hijos o a familiares queridos y que intentaban contactar a través del tablero Ouija, ¿no? Ya con todos los elementos anteriores, todo lo que había anteriormente, también se utilizaba de esa manera, digamos, más casero, más habitual, ¿no? Pero con la llegada de la Ouija, claro, era un método mucho más concreto, depurado y que ofrecía una información mucho más amplia, ¿no? Y que después, cuando ya se empezó a utilizar, ¿no? Como decías tú, de aquella, lo utilizaban pues como una forma más inocente, ¿no? Era, bueno, pues voy a intentar contactar con este ser que yo perdí, y lo comprabas como si fuera un medio, un teléfono, un dispositivo para poder contactar con ellos. De hecho se sigue utilizando en muchos países. Digamos que en España, especialmente en los países, más que nada en los países católicos, tiene esa mala fama, ¿no? De que abres una puerta y te va a entrar ahí por ahí el demonio, tal. En muchos otros países sigue utilizándose de forma natural como un medio de contactar incluso con personas, como decía, seres queridos, fallecidos, dicen madres, padres, en fin. Claro, y ahora muchos podrían pensar, bueno, eso, la Ouija, según como lo hagas, no se abre ningún portal, pero es verdad, habrá una parte de la población o una parte de la audiencia que diga, no, pero a mí me ocurrió esto y yo, vamos, doy fe. Pero habrá otra que diga, no, eso es todo mentira. No. Sin embargo, existen casos que sí son reales. Y existen casos de todo tipo, ¿no? Casos en que no pasa de ser una comunicación verdadera o no verdadera de forma natural, ¿no? Con personas fallecidas queridas, y luego hay otros casos donde sí es verdad que ocurren fenómenos que provocan temor, provocan miedo. Incluso son, en algunos casos muy concretos, el desencadenante de una serie de fenómenos, ¿no? Digamos, a través, con la Ouija, como si fuera en la película El Exorcista, ¿no? Sí. Con la Ouija comienza una serie de fenómenos que luego van a mayores y hay muchas veces a peor, ¿no? Hay de todo. Sí, es muy parecido al caso Vallecas, ¿no? Sí. Donde Estefanía hace la Ouija para intentar contactar con el novio fallecido de una amiga que murió en un accidente de moto, y a partir de ahí, bueno, parece ser que la encuentra la profesora, ella entra, convulsiona, y a partir de ahí pues empieza a pasarle de todo a esta niña, y ahí podemos pensar si hay algo psicológico, ¿no? Porque, no sé, digo yo, algo psicológico... Indudablemente,
indudablemente. Se han hecho entonces, hablamos de más de 100 años, y ya se habían hecho estudios con las mesas parlantes. La ouija, o sea, el vaso o la moneda que sirve de guía para marcar las diferentes letras que se van formando palabras, ese acto en general lo provoca una de las personas que participa, ¿no? Digamos que es como el guía, ¿no? Como el que maneja esa situación. Eso no quiere decir que sea un fraude, ¿no? Que por lo menos no es un fraude consciente. Entonces, se hicieron pruebas con mesas parlantes con sensores y después con la ouija con sensores para ver quién movía el vaso, y siempre es fundamentalmente una de las personas que participa la que mueve. Otra cosa es que a través de la ouija se despierten o se provoquen otro tipo de fenómenos. Todos hemos escuchado, y yo conozco casos en los que el vaso sale volando, por ejemplo, Sí, o se producen otros fenómenos en el ambiente, ¿no? en el recinto donde se está realizando la ouija. Se podría hacer, digamos, casos de interés en los que se provoca otro tipo de fenómenos, y luego cuando la información que se da en el tablero ouija es relevante, es decir, que no habría posibilidad de que ninguna de las personas que participan lo conociesen, y entonces esa información obtenida a través de este medio, digamos, por llamarlo de una manera paranormal o anómalo, ¿no? Anómalo, sí. Entonces ahí es donde cobra interés, ¿no? Porque, claro, hay una información que nadie la sabía y que aparece en esa sesión de ouija. Claro, es que además es curioso, ¿no? Pero lo que tú decías, ¿no? Hay un efecto físico. Es decir, lo que está claro es que, imagínate, de 4 personas que participen, una de ellas es la que está haciendo esa fuerza, podemos decir, ¿no? O un poquito más de fuerza para mover. Lo que no sabemos es, en el caso de los que no son fakes, ¿no? Lo que no son timos, pues el caso es saber por qué esa persona actúa así. Es decir, lo mueve son movimientos de manera involuntaria. Son movimientos musculares inconscientes, ¿no? Como ocurren en otros muchos fenómenos estudiados por la psicología, ¿no? Es decir, ese tipo de... el movimiento físico, digamos, del vaso a través del abecedario, eso es un movimiento que sobre todo una de las personas inicia ese movimiento y los demás lo acompañan, ¿no? O sea, bueno, el tema psicológicamente hablando es demasiado complejo. Sería muy ¿no? complejo, claro. Pero básicamente es eso. Por eso yo siempre digo que, bueno, cuando, lo que comentaba hace un momento, cuando verdaderamente ocurre un fenómeno inexplicable, es cuando se produce un efecto físico que no se puede explicar por movimientos involuntarios de los participantes. Por ejemplo, cuando el vaso sale volando, cuando hay una corriente de aire, o se abre una puerta, o se producen golpes ajenos a todo. Incluso hay casos en los que se escuchan voces. Claro. Ese podría ser uno. Y luego, ya esto es más, no tan espectacular, pero sí más frecuente, en los que hay una información, en los que se desvelan datos que nadie sabía y que resultan, después comprobándolo, resultan ser ciertos, ¿no? Claro, ahí nos podemos preguntar cómo es que esa información se traduce en esos movimientos que hace la ouija y en toda esa información que se transmite a través del tablero, ¿no? A lo mejor es que hay una conciencia global, ¿no? Bueno, sería una de las muchas. Como dice Miguel Pedrero en su libro, ¿no? Hay una conciencia global y a lo mejor es como una conexión entre esas 4 personas. Sí, esa es una de las muchas hipótesis. Ahora, si muchas veces se le hace caso a quien se presenta como interlocutora en la ouija, ¿no? Dice, ¿quién es el que está del otro lado de la ouija, claro, ¿no? Y claro, la mayoría de las veces lo que se invoca o lo que se pretende contactar es con personas fallecidas, ¿no?
Pero hay de todo, hay ángeles, hay demonios, Sí, hay sí, o sea, incluso la Virgen María, o sea, hay de todo, según lo que invoques es lo que te va a salir seguramente ahí, sí, sí, sí. como interlocutor. Ahora, ¿quién es realmente o cuál es la fuente real de esa información? Eso es difícil saber. Es lo que desconocemos. Bueno, el caso es que aquí a principios de los 90, aquí en lo que hablábamos antes, en la provincia de Pontevedra, ocurrió un caso en el que se asesinó a una chica, en el que la policía necesitó ayuda de alguien que precisamente había obtenido la información a través de la Ouija. Todo empezó en enero de 1994, un grupo de cazadores que estaba en el Monte Avenceñas, en el Ayuntamiento de Astrada, pues encontró en el monte el cuerpo de una chica joven de unos 19 años. Estaba mirando hacia arriba, con los ojos cerrados y rodeado de velas. Claro, esto obviamente llamaron a la Guardia Civil y este caso llamó muchísimo la atención por dos cosas. Primero, por el entorno, ¿no? Por estar rodeado de velas, ¿no? Y porque no pudieron identificar a través de las huellas dactilares quién era esa chica, la identidad de la chica. Entonces hicieron algo, la Guardia Civil hizo algo que en aquella época era bastante habitual. Repartían en los medios de comunicación fotografías del cadáver para ver si alguien la podía reconocer. Eso era bastante gore, ¿no? Sí, hoy en día... A ver si podemos ver en pantalla la fotografía de esta chica, porque, claro, esto hoy no se ve. O sea, no, esto no es habitual, pero la fotografía del cadáver se difundió en los medios de comunicación de Galicia y salió en las portadas de todos los periódicos, especialmente porque en la información se decía que estaba rodeado de velas, ¿no? que parecía un crimen ritual. Entonces muchos periódicos titularon como un supuesto crimen satánico, ¿no? Que alguien había hecho un crimen ritual para ejecutar a esta chica. Bueno, el tema es que pasaban los días y no se conseguía identificar a esta mujer. Entonces, impresionada más que sorprendida por las fotografías que aparecían en los periódicos, una mujer de Pontevedra, Merchi, intentó hacer una ouija en compañía de otras personas con el fin de intentar comunicar con esa persona fallecida y preguntarle su identidad. La ouija, al final la sesión de ouija pues, se desarrolló normalmente y aparecieron algunos datos concretos, ¿no? Muy concretos. Uno era el nombre, como nombre se ponía Rosa, les aseguraba la chica que se llamaba Rosa. Y después había otros datos, por ejemplo, que tenía un hijo, que no había sido muerta en ese lugar, que lo de las velas era una tapadera para ocultar un crimen realmente más profano, más normal, ¿no? Y esos datos llegaron al diario de Pontevedra, que yo tuve la suerte de trabajar allí durante 16 años. En esa época no, pero trabajé posteriormente, pero sí tuve la oportunidad de contactar con varios de mis compañeros que habían seguido este caso y sobre cómo habían reaccionado con esta información. Pues bien, ellos tomaron nota de toda la información, quisieron contrastarla con la Guardia Civil no dio credibilidad a una información que aparece a través de la ouija, pero lo bueno viene después, porque en un control rutinario en Navarra detienen a 2 personas y las personas estas, creyendo que los detenían especialmente por este crimen, lo confiesan. A partir de ahí se sabe toda la historia e incluso el verdadero nombre de la chica, ¿no? Que se llamaba Rosalía González.
no la habían identificado porque era de nacionalidad portuguesa. Que ella entonces, también lo decía, ¿no? Que cuando contactó sí, también tenía un decía hijo, que era portuguesa. sí, incluso dio algunos datos de Valença Dominio, sí, relacionados con Valença. Pues ella era portuguesa, o sea, y se llamaba Rosalía, no Rosa, pero bueno, el nombre ya es mucha casualidad, Rosalía, ¿no? mucha casualidad, claro. Decía que no había sido un crimen ritual, sino que había sido una tapadera para despistar a la policía, y en realidad es verdad, porque la habían matado porque los dos detenidos y ella formaban una especie de banda que se dedicaba a robar en gasolineras y en entidades bancarias, y en un momento temieron de que ella los delatara, entonces por eso la mataron, no por ningún ritual, ni no era nada satánico ni nada parecido. Hubo otros datos también que luego pudieron corroborarse, y es que en la Ouija había salido que ella tenía un hijo en Portugal, y si bien no trascendió si verdaderamente era así, sí es verdad que en la autopsia tenía una marca como de cesárea, ¿no? Como que hubiese tenido ese hijo, ¿no? Y luego, bueno, otros datos. Dio números de teléfono. Sí, hay un dato que en realidad no pudimos comprobar el número concreto, pero sí es verdad que era un teléfono de Portugal, de Valença Dominio, en los que mis compañeros del diario Pontevedra llegaron a llamar, ¿no? Era, bueno, era un club de alterne de esa localidad. Bueno, había un montón de datos que coincidían, ¿no? Que por alguien que, bueno, hay que aclarar que tanto Mercedes López, que fue la señora que hizo esta Ouija, como el resto de las personas que participaron en esa sesión, no tenían ninguna vinculación con ella, ni sabían absolutamente nada, porque ni siquiera la Guardia Civil sabía ninguna información respecto a la identidad de la mujer. Y le habían subido a caballo también, sí, ¿no? Sí, había uno de las personas detenidas era criador de caballos, ¿no? Y conocía muy bien esa zona, por eso la llevaron hasta allí. Es que es muy curioso, porque, claro, lo que decías tú antes, ¿no? Una cosa es que pueda haber quien mueve de una forma inconsciente, pues la Ouija, o sea, el máster realmente. Puede haber el que está un poquito psicológicamente tocado y se puede creer, y entonces se monta la película, pero es que en este caso es a raíz de una fotografía, unas personas que deciden hacer una Ouija y que le da tantos datos como para al final detener al asesino, bueno, a los asesinos. Sí, no, más que nada es la información que se transmite a través de la Ouija, que luego se comprueba con la detención de los asesinos y la confesión, ¿no? Claro, que hay un montón de datos que coincidían, ¿no? Y lo más sorprendente es el nombre, ¿no? Porque, bueno, si bien se llamaba Rosalía, podrían llamarle Rosa perfectamente, vamos, claro. Como un diminutivo, ¿no? Claro, lo curioso es que, aunque solo haya sido aunque solo fuera el caso que esté comprobado, que hay muchos más, ¿no? Pero aunque solo fuese podremos decir que estamos ante un hecho que es real, 100%. Claro, y que se producen, o sea, la Ouija, más allá de que te puedes creer que contactas con el fallecido o con lo que sea, puedes creer lo que quieras. Pero cuando ocurren casos como estos, en lo que puedes contrastar esa información y que sabes que las personas implicadas no sabían nada, porque de hecho no sabía nada nadie, salvo los asesinos y poco más, ¿no? Pues ahí es cuando dices, bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Hay algo más que movimientos musculares inconscientes, hay algo más que pues confusiones o movimientos bueno, o una noche de cachondeo, como muchas veces sí, claro. es lo que ocurre con las sesiones de Ouija, ¿no? En ocasiones, no muchas, pero en ocasiones hay informaciones
que luego resultan interesantes, ¿no? Y que hacen interesante todo este fenómeno del contacto a través en este caso a través de la Ouija. Luego hay otros muchos, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? Las mesas parlantes y demás, que prácticamente ya no se usan porque, bueno, la respuesta era sí, ¿no? Ahora Al lado de la fácil Ouija, ¿no? Ya hay aplicaciones, ¿no? Que hacen sí. Y hay mucha gente que se las cree, ¿no? Que se pone ahí y dice, va, me voy a hacer la Ouija. Y se pone la aplicación del móvil y se cree que ya... No, bueno, eso, yo creo que implica algo más, ¿no? Obviamente eso sí que es un juego en toda regla, vamos, claro. Eso que es un divertimento. Tú, ya para ir finalizando, Carlos, ¿tú cuál crees que es el peligro más grande que tiene hacer la Ouija? Hombre, el peligro de la Ouija yo creo que es solo para determinadas personas, o sea, cuando las personas no saben controlar la situación y se dejan llevar demasiado, porque en la Ouija te pueden pasar muchas cosas y te pueden pedir cosas que no deberías hacer, ¿no? Por ejemplo, es muy clásico el de quitarse la vida. Sí. Que hay casos en los que documentados en los que haciendo sesiones de Ouija y diciéndoles que iban hacia el otro lado, hacia el otro planeta o hacia donde fuera, que les pedían a los participantes que se quitaran la Ouija y ocurrió. Hay que hacerlo con la cabeza fría, ¿no? Con una mentalidad muy racional, y cuando ocurre realmente información o que ocurren fenómenos que no se pueden explicar, pues ahí empezamos a hablar un poco más en serio. Claro, no asustarse. No, claro, no hay que asustarse, pero tampoco hay que dejarse llevar. Y si tienes alguna duda, que nos escriban, ¿no? Y que nos cuenten, y que nosotros encantados, pues, encantados, sí. Estudiaríamos su caso y veríamos su testimonio, a ver qué nos cuentan. Bueno, pues Carlos, muchas gracias, como siempre, un placer tenerte aquí, y como siempre temas interesantes que de la Ouija podríamos estar hablando unas cuantas horas. Sí. Pero bueno, vamos a dar paso ya a uno de esos testimonios de los que hablábamos, que precisamente le ocurrió a una de nuestras compañeras. Bueno, cogemos el testigo de Eduardo con esa interesantísima entrevista a Carlos Fernández, una vez más hablándonos de los temas que más le gusta, y se nota, la verdad. Y ahora nos vamos a ir a hablar con la persona escéptica del grupo, la persona que no cree en estas cosas, pero en cambio aquí está con nosotros, a ver si la convencemos. Buenas noches, Tania. Buenas noches, Carlos. La Ouija. Dame tu opinión sobre la Ouija. Vale, mi opinión. Mi opinión, que es totalmente de desconocimiento, Sí, vale, perfecto. Bueno, la idea que yo tengo es que casi todo el mundo que intenta hacer algo con la Ouija tiene el mismo desconocimiento que yo. Es la idea que yo tengo. Entonces, si realmente es algo con lo que te van a aparecer cosas que te van a sorprender o que te pueden llegar a asustar y no tienes ni idea de cómo manejarlas, pues o acabas muy mal o simplemente no tienes ni idea de qué hacer con él. Vale. Y lo haces mal nuevamente, con lo cual yo no creo en eso. Y además creo que aunque la hiciera, no tendría mucho sentido, porque no sé ni por dónde empezar. Vale. Dices que jamás harías eso. No. Dices que no sabes qué ocurre, pero sí que has hecho Ouija. He hecho y Ouija. nos vas a contar tu experiencia. Vale. No, te estás riendo, pero creo que en aquella ocasión no te reíste mucho. No me reí nada. Cuéntanos, nada. ¿hace cuánto fue esto, más o menos? Pues yo debía tener 13 años, más hace o nada. menos. Hace nada, antes de ayer. Antes de ayer, un poco más cerca. Bueno, tuviste, hay que decirlo ya, vamos a adelantarlo, una mala experiencia con la Ouija. Muy mala, horrible. ¿Por qué, si hace un momento me acabas de decir que jamás harías Ouija, por qué aquella vez sí lo hiciste? Yo creo que hay un ejemplo fácil de entender, que es lo que me pasó a mí con la Ouija, y le pasa seguramente al 90% de las personas que la utilizan, es lo que te pasa con las drogas. Voy a probarlo porque esto debe de molar y a ver qué pasa. Es esa curiosidad. O sea, era curiosidad. Era curiosidad, y cuando tienes 13 años, pues
y menos, ¿no? Pues lo que quieres es como conocer, y encima es algo misterioso, es algo que te dice, yo hago preguntas y me responde, con lo cual eso, imagínate. Como comentaron antes Eduardo y Carlos, la Ouija nació como un juego, se vendía como un juego de mesa. Claro, y yo cuando lo hice lo interpreté como eso, como un juego. Por supuesto, partiendo del hecho de que esto era una Conocidas tontería y revistas que no incluso iba a lo traía de pasar regalo. nada. Y es lo que ocurre mucho cuando consumimos drogas, ¿no? Las desconocemos completamente, te van contando algo y luego cuando las pruebas igual no es tan guay como parecía y te acojonas. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Cuántas personas estabais en aquella sesión? Estábamos 4 personas. ¿Y qué sucedió? Pues lo que sucedió es que en principio preguntas tonterías, como todas las chavalas cuando tenemos 12 o 13 años, y aquello se movía, pero bueno, dices tú, lo estamos moviendo nosotras, aunque no lo quieras pensar, lo estamos moviendo nosotras, esto es una parrada. Pero entonces yo pasé como a un nivel tal y digo yo, mira, voy a comprobar si esto realmente, porque total voy a preguntar, ¿le gusta a tal chico? Que es la típica pregunta tonta, ¿no? Entonces digo, voy a preguntar algo un poquito más tal. Y entonces hice una pregunta que ninguna de las personas que estaban allí sentadas conmigo, no lo conocían de Solo ninguna de las sabías tú la maneras. respuesta. Solo sabía yo, además era algo que era como tan de mi pasado, que era incluso anecdótico para mí. Lo que pasa es que me vino a la cabeza, digo, voy a preguntar algo totalmente absurdo que nadie de ninguna manera puede conocer, porque era incluso un pensamiento mío. Querías tener la prueba. Efectivamente. Y entonces lo que sucedió es que hice esa pregunta y aquello se movió y respondió lo que tenía que responder. Y entonces de ahí ya me empecé a acojonar mucho. ¿Qué pasa? Que uno siempre piensa, y aún lo sigo pensando hoy en día, y es la explicación que doy, por supuesto, porque sigo siendo escéptica, que yo realmente de alguna manera pues moví el dedo. O sea, que fui yo, de algún modo que lo... Inconscientemente lo claro, moviste. que yo misma me respondí. Porque es verdad que las otras ¿Y personas... estás convencida de eso? Estoy convencida de eso, en mi caso. Hasta ahí. Pero es que pasaron más cosas. Y nos lo vas a contar ya, Claro. porque la gente está en casa esperando. Entonces, ¿qué pasó? Que seguimos jugando, preguntando cosas cada vez un poquito más complejas o personales o lo que sea, y a continuación lo que sucedió es que estalló un vaso que había en la mesa. De nuevo, ¿qué piensas? Alguien que piensa bastante lógica como yo, pues que es algo circunstancial. Explotó el vaso, pues Que yo qué explota sé. el vaso haciendo una ouija es Porque hacía circunstancial para ti. calor, bueno, yo qué sé, yo sigo dando explicaciones como más terrenales, claro, ¿no? Como algo, no, eso no sucedió por nada de que tuviera que ver con la ouija. Pero sucedió algo más. Y esto no lo sabe mucha gente, salvo los que estábamos allí jugando, porque es como, esto no se lo contamos a nadie porque la gente se va a reír de nosotros. Y es que, como somos niños y tontos, pues también teníamos en la mesa objetos que se supone que no debes de tener, ¿no? Como para hacerlo más peligroso todavía. ¿Y qué es lo que puedes tener peligroso? Pues una tijera en la mesa. Y seguimos jugando y esa tijera finalmente acabó clavada en una puerta. Y entonces ahí ya... Y continúas siendo escéptica, que eso es... más. Continúo siendo escéptica. No sé qué explicación darle a eso, ¿vale? Pero yo no voy a creer en eso. ¿El motivo para que se clavara la tijera lo vas a contar o te lo guardas? El motivo, el que pregunté, ¿O tú o no fui alguien? yo la que pregunté algo concreto en ese momento. Y no sé, la verdad que no recuerdo qué preguntaron. Sé que ahí ya estábamos hablando de cosas un poco familiares, pero no te puedo decir con exactitud cuál fue la pregunta. Sé que ahí ya entramos a preguntar cosas un poco más sórdidas de las familias. ¿Volverías a hacer la ouija? No. Lo que me cuesta creer que sigas siendo escéptica con Soy. tema, con esas circunstancias que te Sí. pasó. Lo de la tijera es como que lo voy a obviar de mi mente, ¿no? Pues lo Y estoy lo del contando vaso, hoy y no lo había entiendo contado. que puedas decir que lo de mover el vaso puedas haber sido tú. Sí. Eso lo entiendo porque sí que a veces la mente Sí. nos abstrae un poco de lo que estamos y podemos hacer cosas que no somos conscientes, Sí. pero lo de romper el vaso y la tijera... Hasta lo del vaso, ahí aún andamos, ¿eh? Puede haber no sé, condiciones climatológicas que rompan el vaso. Científicamente. Efectivamente. Ahora, lo de la tijera no tengo explicación. Y tampoco no la he buscado ni nada de nada. Eso quedó ahí y dije nunca más. Estas personas con las que hiciste la ouija han vuelto a hacerla, ¿sabes? No han vuelto a hacerla tampoco. O sea, tengo contacto con ellas a diario y no... No, porque dices tú, esa tijera acabó en la puerta, pero ¿y si no acaba en la puerta? Y tampoco te puedo explicar cómo salió la tijera volando hasta la puerta, pero no sé.
pasó como en un instante tan inmediato que yo no tengo una imagen como para decir la tijera se elevó, luego viajó, luego no sé cómo fue el proceso, solo sé que estaba en la puerta clavada. Volviendo a cómo empezó esto la Ouija, como hemos hablado, de que se vendía como un juego, como... ¿Qué piensas de eso, de que realmente al principio esto se tratara como si fuera un juego de mesa? Hombre, yo entiendo que todo tiene que tener un acceso sencillo. Y esto, o sea, todo el mundo sabe que las cosas del misterio, la Ouija, encima imagínate, este es un juego en el que te responden cosas, claro, eso a quién no la trae. Porque si yo puedo jugar a eso y puedo responder algo, esto es como quien se va a leer la mano, muchas veces porque tienes conflictos que no puedes solucionar, preguntas que nadie tiene una respuesta y tú quieres saber y recurres a cosas, pues eso, a que te lean la mano alguien que se supone profesional, pero ¿hasta qué punto profesional? ¿Hasta dónde puede leer a alguien lo que te va a suceder o si tu marido te es infiel en una mano, ¿no? Bueno, Pues hemos visto antes con Carlos Fernández y con Edu que valió para esclarecer un crimen. Claro, ahí estamos hablando de algo muy serio, pero yo creo que el grosso es gente que lo toma como una diversión. Entonces, meterlo en el mercado de acceso sencillo, hoy mucho más mediante las tecnologías, es un mercado enorme, porque eso le va a encantar a todo el mundo. De la gente que hizo esa sesión contigo, ¿te han comentado que les ha pasado algo después? Porque hay muchos casos que después de ocurrir hechos como os pasaron a vosotros, luego siguen. Es verdad que eso lo tengo escuchado, ¿no? Que la gente que entiende más sobre esa materia, pues sí que te comentan que a lo mejor lo importante no sucede mientras juegas, ¿no? Sino que puede ser que te dé incluso respuestas posteriores o sobre hechos que van a suceder y que todavía no han sucedido. No hicimos ninguna pregunta que yo pueda relacionar con algo que sucedió después, la verdad. En eso sí que no tenemos ninguna experiencia. Pero también tengo que decir que no es un tema que hayamos tocado de nuevo, vamos. O sea, sé que no, porque las preguntas que salieron allí, yo, como sigo en contacto con esas personas, sé que no ha sucedido nada relacionado así con eso. Pero tampoco hemos vuelto a hablar de ello. Con lo cual, todo el mundo tiene sus cosas íntimas, entonces tampoco no lo puedo afirmar. Me sorprende tu mente científica por eso, por el tema de que sigas sin creer en nada de esto, con todo lo que te está pasando en Código Enigma, ¿eh? No, la verdad que sí, pero yo tengo que mantener mi papel de el papel. Poli bueno, poli malo. Yo soy la mala aquí, vas a esclarecer muchas cosas. Tengo que destrozar todas las teorías. No, es de broma. Sí, me están pasando un montón de cosas desde que estoy en el equipo y bueno, me está sorprendiendo y encantando, de hecho. Pero sigo buscando respuestas más lógicas. No sé. Bueno, Tania, pues gracias por tu testimonio. Vamos a seguir ahora ya para despedir el programa. Va a venir aquí Eduardo y hablaremos, le voy a hacer un par de preguntas a él. Y nada, aquí tenéis nuestras redes sociales, nos mandáis las cosas que creáis convenientes y seguimos adelante con Código Enigma. Bueno, seguimos con este Código Enigma dedicado totalmente a la Ouija. He cambiado ya de compañía en la mesa. Buenas noches. Una compañía que se te apareció de repente. Se me apareció de repente. Buenas noches de nuevo, Eduardo. Buenas noches, don Carlos, de nuevo. ¿Has escuchado el testimonio de Tania, me imagino? Sí, por supuesto. ¿Y qué opinas? Mí alguien que cuando le ocurre esas cosas sigue siendo escéptica, ya no sé qué pensar. Me asusta la persona. De lo que vivió, ¿no? Porque yo digo... Ahora que no nos escucha. Ahora que no nos escucha, claro. Yo digo, oye, se le rompe un vaso y puede ser un cambio, un entiendo fenómeno. Lo de que puedas moverlo tú, eso lo entiendo perfectamente. Sí, eso inconscientemente está se puede hacer, ¿no? Está comprobadísimo. Que te explote un vaso y que también intentes, puede ser. Pero que intentes razonarlo. Pero lo de la tijera... Pero que ninguna de las personas note ese cambio es muy raro. Pero ya lo de las tijeras, hombre, ya estamos en otro level. Danos tu opinión. Yo la mía, sinceramente, es que algo había ahí que yo creo que quiso provocar se produjo el fenómeno, pero realmente, al igual, porque me quedé con una palabra que dijo Tania, ¿no? Que es como que quiso obviar ese momento de las tijeras y olvidarlo totalmente. Yo creo que ahí la psicología funciona mucho. Bueno, ella entiende de todo. Por eso. Pero tenía 13 años. Claro, pero por eso escépticamente
es como, esto no puede suceder porque esto no existe. Está bien tener ¿qué en el ocurrió? grupo a alguien que intente buscar la lógica. Sí, porque si no nos Pero volveríamos es que todos locos. a esto no le veo Claro. lógica ninguna. Sí, la única lógica que sí, que algo arrojó la tijera contra la puerta. Y menos mal que fue contra la puerta. Bueno, a veces en los poltergeists también se dice que es la mente, ¿no? La mente humana la que... Sobre Pero hay todo... poltergeists que cuidado, que son, hablando claro, muy bestias. Sí, yo recuerdo en el Palacio de Linares, en Madrid, que se vio una camilla, pero cruzar de lado a lado, pero unos Un día cuantos teníamos que metros, hablar sobre el Palacio de Linares. sobre Hay el Palacio. muchas cosas grabadas en No, ese yo hablaría de otros sitios más interesantes. Y iría allí. Yo ¿Iríamos? iría. Sí, iría. Yo creo que Código ¿Por qué Enigma no? no va a decirnos nadie que no vayamos a grabar. A ver, es que es tontería hablar del Palacio de Linares teniendo por aquí algún castillo En Galicia abandonado, tenemos ¿no? muchísimos. O sin abandonar. Correcto. Y algún castillo tenemos para visitar, sí. Sí, con muchas historias. Eduardo, hace años, ¿Qué pasa? ¿quién lo iba a decir? Tú estabas en el ejército Pues sí. y algo pasó con una ouija. Antes, cuando comenté con Tania que incluso alguna revista regalaba ese, en teoría, juego, pensaba en ti, en el claro, caso, tú fíjate, en este mira, caso. fíjate Si quieres, cómo hasta son- puedes hacer publicidad de la revista. Sí, la voy a hacer, tal cual. Tú fíjate que por aquel entonces, a ver, yo no hablaba ni en la radio ni en la televisión, yo era un crío, ¿no? Tenía 18 años y me habían destinado a un cuartel militar que había sido un convento, el convento de Santa Bárbara, en La Coruña. Yo me voy para allí, claro, yo pensaba que era un cuartel como podía ser el de Figueiredo, como podía ser cualquier otro, y cuando llego allí me encuentro eso, que tú entras en las instalaciones y era un antiguo convento. Era un tal cual. convento hecho en aquel momento, acondicionado para... Acondicionado para cuartel. los militares que estábamos, que éramos 16 allí dentro, porque nosotros nos dedicábamos a hacer vigilancia en fábricas de armamento, a hacer escoltas, a hacer así, ¿no? De hecho era de máxima seguridad. Nosotros nos dedicábamos a eso, escoltar a militares, altos mandos, gente que iba a juicios militares y cosas así. Y bueno, yo recuerdo no, es que es muy largo, ¿no? Ya lo conté en un documental para la televisión de Galicia y para algún otro medio. Yo recuerdo que allí yo había comprado una revista, que era la revista Enigmas, que la encontré hace 2 días antes de estar aquí, ahora mismo, me la encontré de casualidad. Me la encontré, o sea, en internet buscando un programa y era la revista Enigmas de Jiménez del Oso. Estaba Jiménez del Oso por aquel entonces como director y regalaban la Ouija, un tablero Ouija de regalo. Y allá voy y digo, "Uf, lo voy a comprar", pero no por la Es que me Ouija. parece increíble que se regalara. No, es que se regalaba Sí, como... sí, sí, sí. Era un juego de mesa. Claro, aunque no lo comenté con Carlos, ¿no? La persona que inventó la Ouija vendió en una hora 1 millón de Ouijas en Estados Unidos y se murió en extrañas circunstancias porque le cayó toda la estantería encima. O sea, es que tiene una historia muy larga, ¿no? Pero Todos estos y muy objetos curiosa. suelen tener su historia rara. Claro, suelen tener su historia rara, pero bueno, yendo al caso que te estaba contando, a la experiencia que yo viví, que realmente no la viví yo, sino unos compañeros que yo, bueno, pues me llaman por teléfono de mi casa, me dicen que a mi padre lo tienen que operar, yo pido un permiso, me conceden 3 días y aquí me vengo a Pontevedra. Y entonces mis compañeros, pues para ratearme alguna lata de conserva que tenía yo en la taquilla y tal, rompen el candado, que eso sí, después me lo pagaban, ¿no? Me ponían otro, y se cogen las latas y de repente ven el tablero Ouija, que Ellos yo no no lo había... sabían que habías comprado. No, yo la compré y tal, leí la revista, a mí el tablero no me interesaba nada. Yo era una persona que no le tenía bastante respeto, ¿no? Nunca habías hecho ninguna. No, bueno, nunca. no sé si has hecho alguna. Sí, alguna vez. 1 o 2 veces. Yo pero ninguna. no, para mí no funcionó nada. O sea, esa es mi experiencia. No puedo decir ni que contacté ni que no contacté. Simplemente lo hice, vi que no funcionaba y ya está. Deduzco que te cogieron el tablero. Bueno, me cogieron el tablero exactamente y se pusieron a hacer la Ouija entre varios soldados. Y bueno, al día siguiente, por lo visto, bueno, se echan todos a dormir y por lo visto, que es lo que me cuentan a mí el martes, esto había sido un sábado, el martes a mí me cuentan
que se les había aparecido una monja. Entonces ya, claro... Convento, ahora es convertido en cuartel y se les aparece una monja. Exactamente. Claro, yo, en el momento que te lo cuentan, dices tú, vale. Y mañana Napoleón. Claro, había un suboficial. Hay que decir que había un suboficial. Entre ellos, entre los sí, que lo hicieron. Guardia, porque éramos como una familia pequeñita, ¿no? Sí, 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 sí. No éramos ahí un gran... 16 soldados, dijiste. Claro, 16 soldados. Entonces, bueno, lo que ocurre es que a partir de ahí hacemos... bueno, el que hizo el servicio militar o que estuvo en el ejército sabe que hay la figura de cuartelero, o por lo menos la había, yo ya ahora ya no lo sé, ¿no? Pero había la figura de cuartelero, que era el que velaba por la seguridad de los que estaban durmiendo. En nuestro caso era un cuartelero un poco diferente porque nosotros llevábamos arma. El cuartelero normal no lleva arma, pero nosotros sí, porque había armamento, había cosas en este sitio, ¿no?, que se iban almacenando ahí para llevarse a Valladolid. Entonces, bueno, yo lo que yo sí viví, lo que yo viví de verdad es el momento en el que llevamos una especie de petacas redondas que son como un reloj. Y tú tenías que ir puerta por puerta marcándolas con una especie de llave, hacías así, metías en la llavecita y crack, y marcaba la hora. Eso le servía al oficial al día siguiente para fichar, exacto. Un artilugio antiguo, ahora sería de otra forma, pero te daban un cuadrante, una lista y te ponía pues puerta 7, puerta 14, puerta 7, puerta... Y era la forma de certificar que habías pasado. Y tú habías pasado a la hora que ellos te ponían, no te habías quedado dormido. Entonces, bueno, yo... el cuartel hace forma de U, es una forma de U. Bueno, digo cuartel, pero realmente ya sabes, ¿no? Bueno, hace una forma de U y yo estoy haciendo de cuartelero y me toco una puerta. Entonces, cuando yo vengo a esta puerta, las luces, había sensores de movimiento que se iban encendiendo a medida que tú ibas pasando. Pero en este caso, y no era como las películas que se apagan, ¿eh? Todo puntualizarlo. En este caso, yo voy caminando y veo en la otra punta, es decir, en la otra L, o sea, en la otra aquí, yo estaba aquí abajo, veo que se encienden las luces. Y yo digo, pero si ahí no tengo puerta hoy, ¿por qué se encienden las luces? Además yo no estoy. Entonces la orden era llamar al cuerpo de guardia y preguntar. Yo pregunto, miran en las cámaras y me dicen que ahí que no hay nada en absoluto. O sea, que no flipe, ¿no? Me dicen, no, hombre, que no hay nada. De repente se apaga todo y empiezo a escuchar en una de las puertas un ruido impresionante, pero de arrastrar, de golpear y de todo. Claro, llamo al cuerpo de guardia, vienen varios refuerzos, que eran 4 soldados, con el suboficial bueno, con el que estaba de guardia en ese momento, suben, no podíamos abrir la puerta bajo ningún concepto, porque era una orden, lo que había ahí solo podía abrirlo un oficial y tenía que ser al día siguiente. Se para todo, nosotros bajamos del cuartel, una vez que estamos abajo ya, imagínate, cagaditos del todo, éramos críos de 18, 20 años, viene al día siguiente el capitán, mira la habitación y cuando abre la puerta, quita el precinto, que no se podía romper, solo él, cuando abre el precinto estaba todo movido hacia un lado. Hablo de literas que pesaban un huevo, pero estaba todo, y los crucifijos todos amontonados. Todo esto que estás contando, que tú no participaste en esa ouija, ¿lo asocias a...? Yo creo que sí, porque siempre nos hacíamos alguna putadilla, ¿no? Siempre haces una broma, una novatada, un no sé qué, pero en este caso nadie podía estar ahí dentro. O sea, eso era algo muy serio, porque ahí metíamos incluso munición, ¿no? Se metía ahí, se cerraba la puerta, le metía al oficial el precinto y era responsabilidad de él. Entonces, claro, todo esto, ¿por qué yo se lo achaco? Porque no fui la única persona que vivió cosas así. ¿Qué pasa? Que al principio... Pero no había pasado nada hasta el momento de hacer la ouija. Hasta ese momento no. No había nadie que hubiera... No, yo llevaba allí 2 meses y yo estaba, vamos, para mí hacer el cuartelero ese era maravilloso, porque era simplemente, ya te digo, eran unas instalaciones que se recorrían muy rápido. Entonces sí te daba tiempo a dormir y todo. Ahora lo digo, ¿no? Pero claro que te daba tiempo. A medida que iban sucediendo esas cosas, tus compañeros, los que habían participado en esa sesión,
¿No sospechaban nada o se callaban? Y sí lo sabían que podía ser de eso. No, ellos, a ver, la experiencia, cuando yo la viví y tal, nos juntamos, bueno, siempre nos juntábamos todos porque éramos los que éramos, ¿no? Pero hablábamos y decíamos, joder, esto igual es de esto, o no, pero no puede ser, porque que otro decía, no, no, eso se lo inventó fulanito, claro, entre ellos alguno que decía que se lo habían inventado y el otro que decía que no, que lo habían comunicado allí, que se le había parecido ahí la señora. El tema no es ese, o sea, lo que a mí me refuerza todas las teorías y todo es que en una guardia que estamos haciendo de armas, estamos en el patio y de repente del cuerpo de guardia, o sea, yo veo algo, ¿no? Veo como una luz dentro de una nave. Y yo aviso al cuerpo de guardia y como estábamos en la época donde había el terrorismo de ETA, me dicen, mira, va a ir ahí una patrulla rápido y tal, no sé qué, métete detrás de unas literas que había viejas, porque se estaba vaciando ese cuartel. Métete detrás de las literas, carga munición de guerra y espérate. Entonces yo meto munición de guerra, me quedo ahí. Espera, bueno, llegan el sargento con varios compañeros y empiezan a hablarnos por el pinganillo y nos dicen, mira, meteros, no sé qué, tal, pero no miraban nada a las cámaras, dentro. Es decir, a mí el cámara me decía, métete dentro, yo me metí dentro con un compañero y cuando estábamos dentro, claro, nosotros retando, asustados, retando porque el portal estaba medio abierto y tuvimos que meternos por debajo, claro, éramos los más pequeñitos. Y nos metemos retando y me decían, está ahí en la estantería de no sé qué, y yo decía, pero yo no veo a nadie, porque yo miraba perfectamente, no era tan inmenso aquello, y decía, aquí no hay nadie. Y decían, sí, tiene que estar por ahí, porque lo estamos viendo. Todo eso se vio, o sea, lo miraban los compañeros en las cámaras. A raíz de eso, al día siguiente aparece el pater, que es como le llamaban al cura, al capitán cura, se reúne con nosotros, con el comandante y el coronel, y nos dicen que nos van a cambiar de sitio. Y nos mandan dormir a todos en una habitación de unos 25 metros cuadrados. Será enana. Y dormíamos allí todos, nos ponían televisión, hasta las horas que quisiéramos. Y no hacíamos cuartelero ni nada. Bueno, luego lo que viene más adelante ya no es Lo que viene ya no es tan alegre, porque... Uf. A ver, por lo visto en esa sesión se había dicho que los iba a matar. La monja. La monja. Eso es lo que decían ellos. Claro, tú no te lo crees. Pero el primero de todos, que no lo relacioné, no lo dije antes, no lo relacioné, es que un chico de Villa García cogió su moto y delante del cuartel un camión lo decapitó. Entonces fue el primero de todos. Y el último, de todas esas personas que estaban allí, el último se llamaba Gustavo, vivía en Covelo. Yo me lo encontré en la gasolinera de la Avenida de Madrid, pero ahí hace años, me lo encontré y, hombre, empezamos a hablar y, hombre, ¿qué pasa y tal? Nada, pues mira, pues yo tenía a mi hija ya, mira, mi niña y tal, nos presentamos, un bebé, mi hija. Y vale, nos despedimos. En ese momento me dice, ¿sabes que murió Vallecas, verdad? Digo, no me joda. Sí, murió y tal. Digo, ostras. ¿Y sabes que murió Freire, de aquí de Vigo? Y de digo, ahí veis lo vi en el periódico. hilando quiénes habían estado en esa sesión. Y faltaba él. Faltaba él, que murió esa tarde cuando regresaba a casa. Se le cruzó un animal en Fontefría y se murió. Y ahí... ¿Y cómo te queda el cuerpo al saber que tú no estabas allí en esa sesión? Sí que viviste fenómenos. Sí, claro, pero o sea, yo viví como ¿qué piensas testigo, cuando como ves testigo. que va falleciendo toda la gente que participó en esa sesión de Ouija? Pues mira, la verdad, cuando murió el primer chico, que se llama José Luis, cuando murió el de Villa García... Que fue allí en la puerta del cuartel. Sí, yo lo tomé como, bueno, un accidente. Un accidente, vamos, una desgracia enorme, ¿no? Y tal. Pero después... El resto murieron sin que yo me iba enterando, por ejemplo, del chico de aquí de Vigo, me enteré por el Faro de Vigo. Entonces dije, ostras, no me jodas. Tal. Después, por ejemplo, de Vallecas, de tal, me fui enterando me lo contaban, pero a lo mejor te decían, oye, que hace 2 años ya, hace 1 año, ¿sabes? Te ibas, porque cada uno era de... Bueno, había un chico también de Nigrán, que se mató en moto. Pero claro...
no sabías exactamente qué estaba pasando en ese momento. Yo lo relacioné todo, después, pues ya te digo, a lo mejor habían pasado ya 5 años. O sea, después de yo haber tenido contacto con ellos, porque el final de todo esto es que nos trasladan a todos, a cada uno a un cuartel diferente. Sí, dejéis de tener contacto. Dejamos de tener contacto porque cada vez era peor. Se encontró una sala de torturas allí, abajo de la Santa Inquisición. Es increíble dejar un cuartel por los fenómenos que están sucediendo. Es que lo dejamos, lo tiraron abajo. O sea, se tiró abajo y se hizo otra cosa allí. No voy a decir ni qué ni cómo, ¿no? El que sepa dónde está Atocha, el cuartel de Atocha, y el Cemaima sabe dónde estaba ese cuartel. Y se ha edificado donde estaba. Sí, se edificó. Algo conocido allí. Y ya para despedir el programa, dinos algo, si recomiendas, si no recomiendas. Yo digo lo mismo que Carlos, no recomiendo hacer la Ouija porque realmente no sabes si tu cerebro está preparado, yo creo, si psicológicamente estás preparado para asumirla. ¿Qué pasa? Que todos a lo mejor alguna vez pues jugamos un poquito ahí. Yo nunca he practicado ninguna sesión de Ouija. Y te lo recomiendo, que tú estás muy loco. Igual mi cabeza no aguanta eso, ¿no? No es que no aguantes, pero es lo que decía Carlos, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Yo le tengo muchísimo respeto a la Ouija. Es que eso es lo que o sea, yo no lo recomiendo. Realmente, mira, te voy a contar algo. Y luego viene Tania y cuenta, sí, nos quedan un par de minutos. Vale. Hace unos años, cuando era la moda del juego de la ballena o algo así, ¿no? Sí. Vale. No años, un añito. No, hace más, hace ¿Sí? 3 añitos o así, o 4. Esos juegos en línea que había por WhatsApp. Nosotros nos infiltramos en una de esas redes. Un compañero de la Cuarta Esfera se infiltró ahí. Conozco. Vale. Y el tío fue siguiendo la bola. Y llegaba un momento, o sea, al final se dieron cuenta de que era alguien que estaba metido en medio del rollo y que quería descubrirlos. Lo denunciamos a la policía y todo, no hubo manera de cogerlo. No, sí, creo que nunca se cogió a los No, a este. Y hubo más Bueno, juegos, pues era una manipulación psicológica. Y llevó a mucha gente al suicidio. Sí. Y lo primero que te planteaban era un juego más tonto que, vamos. O sea, te decían a lo mejor, imagínate, pues lo primero que tienes que hacer es pasarte un día bebiendo un vaso de agua cada hora. Y los niños, venga, va, un vaso de agua. Por lo visto, todo esto viene de Rusia, de alguno que lo inventó por ahí. Hay gente que incluso los mensajes le llegaban de madrugada y de madrugada hacía las pruebas. Claro, a lo mejor a él se dieron cuenta de que él estaba intentando infiltrarse para contarlo todo en la tercera prueba. La tercera prueba ya era, tienes que ponerte la música a todo volumen y estar todo el día escuchando tal grupo. Y con la misma canción. Y él dijo, eso lo va a hacer tu prima, ¿no? Acaba taladrado. No, claro, que acaba taladrado. Pero se llegó a hablar incluso de psicólogos que estaban experimentando con gente. O sea, que era como un estudio global social y que querían ver la reacción de las personas. Si somos tan manipulables, ahora me pregunto yo soy un conspirador, ¿no será que todo esto que estamos haciendo ahora, ponte mascarilla, quita mascarilla, ponte no sé qué, no salgas, tiene sus antecedentes, vienen ya de todos estos experimentos que se hicieron en su momento? Y que nos lo tomamos como otro experimento. Puede ser. Bueno, en este caso sabemos que virus había. No, virus había. Y hay. O sea, eso que nadie lo dé, que nadie se despiste y diga, no, que yo no tengo, esto no existe. No, existe, pero me refiero que somos muy manipulables. Eso queda claro. Muy manipulables. Y imagínate si tú ahora vas con la idea de que tocar, por ejemplo, utilizar una ouija te va a llevar al acabose. Entonces es mejor no hacerlo. No. Creo que vamos a acabar con pues eso. Sí. Con el no. Me cayó el bolígrafo. Te cayó hasta el bolígrafo. Hasta yo creo que sí. Pues vamos a dejarlo aquí, si te parece, el programa de hoy. Pues lo dejamos Esperamos a todos que vuelvan la semana que viene, ¿no? Que no juguéis a la ouija. Eso es. No utilicéis la ouija para nada. Os vamos a esperar la semana que viene. Poneros en contacto con nosotros en nuestras vías de contacto y contarnos todo. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de compartir el misterio muy diferente al resto y porque esto es un foro del misterio, ¿no, Carlos? Y lo que nos manden, allí iremos a investigar. Allí iremos a investigar o por lo menos a escuchar vuestra experiencia y si conocemos alguna similar, pues intentar daros alguna explicación.
no todos los que están en un psiquiátrico están locos. A veces hay más locos fuera. Eso es. Así que... Pues nada, os esperamos la semana que viene aquí en un nuevo programa de Código Enigma. Buenas noches y muchas gracias.